es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. ¡Atención! Se acaba de meter un aficionado a la cancha. No, esperen. Alguien ha denunciado a Senegal por usar magia negra. ¡Uy! Otra vez Boca y River destrozaron el McDonald's del Obelisco. ¿Quién decidió que México va a jugar con Portugal en Estados Unidos? ¡Otra vez! ¡Alto, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es tan random como esta sección. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Soccer Punch Random. En esta ocasión tenemos un tema muy especial, pero no vamos a hacer mención ahorita del tema. Va a ser una sorpresa que espero que ahora sí Beto y Hugo la puedan mantener. Por cierto, ¿cómo están, muchachos? ¿No desaparecieron? No, creo que no. Sí, aquí estamos para mencionar ciertos equipos de culto en nuestra amada, odiada o a veces o bien glorificada e impredecible Liga MX. Sí, no, algo que nos ha enseñado nuestra Liga MX es que cambia de franquicias como si... O sea, cambiaras de calzones. Ajá, sí, exacto. O sea, cambias de identidad. O sea, dijiste, este equipo sí, estuvo hace 20 años. Mientras vemos en Inglaterra que hay equipos que ya llevan 140 años, 120, de los más jóvenes tienen 70 años. O sea, equipos, o sea... Aquí tenemos dos grupos, los que tienen más de 60 años y los que tienen menos de 30. O sea, por ejemplo, están las Chivas, está el América, al Atlas, que ya son... Atlas, Toluca, Monterrey. Sí, que ya son... O sea, estos... Bueno, yo me refiero a... Y son centenarios, podemos decir. Los que son centenarios, o sea, que sí, Chivas, Pachuca... Bueno, Pachuca ha muerto y revivido como 1000 veces, pero bueno... Y ya después vienen los equipos que dices, ¿de dónde demonios salieron? ¿De dónde? Sí. Pero sí, en esta ocasión en Soccer Punch Random hablaremos de aquellos equipos que desaparecieron de la faz de la tierra. Que, por cierto, vamos a mencionar aquí solamente equipos que de verdad hayan desaparecido, o sea, que ya no existan ni siquiera en Liga Premier o en Tercera o en Ascenso. O sea, que equipos que están desaparecidos de la faz de la tierra y que no hay opciones de que vuelvan a resucitar. Quizás una que otra mención honorífica por ahí, pero no vamos a hacer tampoco spoiler con ese sentido. Sí, vamos por partes. Como dirían en la Buenos Aires. Chiste chilango. En fin, vamos a empezar. Bueno, a ver, Beto, explícanos tantito rápido, si te es posible, ¿sí? ¿Cómo empezó el profesionalismo en el fútbol mexicano? Bueno, en para poder tener un poco de contexto. A ver, en 1943 estaba la liga mayor, que era era la liga del DF, por así decirlo. Y de pronto, bueno, dijeron, ok, ¿por qué nada más tenemos una liga local? Por ejemplo, estaba la liga de Occidente, que eran los equipos de Jalisco, los equipos de Michoacán. Y de pronto, y también estaba la Liga Veracruzana. Entonces, cuando se anuncia que se hacen 10 equipos profesionales, o sea, que se va a fundar la primera liga profesional de primera fuerza, así se llamaba en su primera etapa, y eran 10 clubes, y nada más participaron de la liga del centro, o sea, de la liga del DF. Entraron, se supone que 5 equipos. Era el América, el Asturias, el Atlante, el Necaxa y el Marte. Y aquí pongo un paréntesis porque el Necaxa desaparece. El Necaxa dice, nosotros nacimos amateurs y moriremos amateurs. Entonces dicen, nanay, yo no cuento.
de la Liga de Jalisco aparece el Atlas y las Chivas. Y de la Liga Amateur de Veracruz está los albinegros de bueno, el Club ADO, así se llamaba. Que suena... No confundir con la línea de autobuses ADO. Ni algún albur corriente del Conta, porque ADO se presta para ¡Ay, Conta! El ADO, o sea, el Orizaba, el Veracruz y el Moctezuma de Orizaba. Entonces, esos son los 10 equipos que fundan, por así decirlo, la primera temporada de la liga de la liga profesional. O sea, en el 43. En el 43. Ya hablaremos en alguna otra ocasión de las condiciones que tenían que pasar esos equipos, pero bueno, esos son los 10 equipos que fundaron la liga. Y digo, estamos hablando de que también el España luego tomaría el lugar del Necaxa. Así es. Pero bueno, en 1949 es en donde encontramos nuestro primer equipo desaparecido y un equipo veracruzano, del estado de Veracruz. ¿Qué? No es el Veracruz. No es el Veracruz. Todavía. Not yet. Ese fue la Asociación Deportiva Orizabeña, que por cierto no hay que confundir tampoco con los albinegros de Orizaba. Para empezar, el ADO fue fundado en 1916, los albinegros fueron en 1892 y los albinegros nunca han jugado en primera, nunca han jugado de manera, digamos, profesional, entre comillas, y fue el primer equipo desaparecido, el de Orizaba. Y hay que recordar que Orizaba, digamos, fue como una de las primeras cunas del fútbol mexicano junto con Pachuca, podemos decirlo, sí. Y la Ciudad de México, obviamente. De hecho, hay quienes debaten que el Orizaba fue el primer equipo profesional, bueno, el primer equipo de aquí en México. Sí, hay debate entre si fueron los albinegros o si fue el mismísimo Pachuca. O sea, no hay todavía así un registro totalmente claro de quién fue el primero, pero podemos decir que Orizaba es una de las cunas del fútbol mexicano y pues fue el primer equipo que le tocó desaparecer. Sí, Orizaba, que es una ciudad que a mucha gente le sorprenderá, de justamente lo que mencionó Hugo. O sea, es una ciudad futbolera en tradición, o sea, nuestra historia del fútbol mexicano mucho se debe a lo que sucedió en Orizaba, por así decirlo. Y ahora Orizaba ni de broma va a tener un equipo de primera división, lo que son las cosas. No, ni siquiera los albinegros de Orizaba, porque adivinen quién era el dueño de los albinegros. ¿Curi? Sí, el mismísimo Fidel Curi. Así que ni ahorita Veracruz ahorita no existe para el fútbol mexicano. No sé si eso es bueno o malo. Porque después fíjate que también desaparecería el otro equipo de Orizaba. El año siguiente desaparecería el Moctezuma. Que fíjate, ¿sabes cuál es el apodo del Moctezuma? ¿Cuál? Los cerveceros. O sea, este sería el equipo favorito del El Conta aprueba el nombre. Sí, el Moctezuma. Aparte tenía un logotipo, un escudo muy coqueto, o sea, híjola, no sé, a ver si lo puedo poner en el programa, pero sí tiene un escudo algo coquetito, o sea, más, yo veo este escudo y yo ni de broma pensaría que es un escudo de un equipo de fútbol, o sea, bajo ninguna circunstancia. Esto parece más escudo de universidad. Ah, el escudo de armas. Es correcto. Sí, o sea, eran los tiempos en que se usaba. Algunos equipos usaron el escudo de armas de su ciudad, pero sí está. Sí, parece primaria. Parece primaria pública. Está demasiado bonito como para ser de 1950. Sí. No, que toma en cuenta que también pues, alguien le dio su renombre también. Y luego morirían después los dos equipos de nuestra comunidad española en México. Que sí, ¿no? Fueron fundados por españoles. Sí. El España y el Asturias. Sí, el Asturias, que fue uno de los equipos importantes del fútbol amateur. O sea, el Asturias era uno de los archirrivales del Necaxa en su tiempo. Sí, y que jugaban en el Parque Asturias. O sea, podemos decir que fue como... El Parque Asturias vendría siendo como el Estadio Azteca de los 40s. No, de los 30s.
De los 30s y los 40s. Porque de los 40s ya fue el Estadio de la Ciudad de los Deportes, que actualmente pues, es el Estadio Azul. Y que por cierto, ese Parque Asturias es el día 26 de marzo de 1989, entró a las páginas de nuestro fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque se incendió en pleno partido contra el Necaxa. ¿Y sabes quién era? Y fue precisamente por una bronca. Sí, una bronca. Adivinen qué, por un árbitro. Sí, y un árbitro. ¿Y el VAR? No, y aparte ¿qué árbitro? O sea, no es. Mira, aquí había una especie, no sé decirlo. O sea, ¿qué no hizo este hombre? O sea, este hombre fue narrador, fue director técnico, fue jugador y fue árbitro. Don Fernando Marcos era el árbitro de ese partido. Ya es que el nombre me suena. Y aparte que tomar en cuenta que en el Necaxa estaba uno de los primeros ídolos del Necaxa, que era Horacio Casarín. O sea, la fórmula perfecta para crear crear la bronca perfecta. Sí, o sea, a él lo trajeron a golpes todo el partido. Y bueno, eso fue lo que empezó a calentar por así las cosas. Y pues bueno, él así inició la bronca. Pero bueno, el Asturias ya en época profesional fue el primer campeón en la historia del fútbol profesional mexicano. Fue el campeón de la temporada 43-44. Y después le seguiría otro español, precisamente el España. A quien le ganó la final, por cierto. Que yo tengo la pregunta aquí. Si el España seguiría existiendo, ¿sería un grande del fútbol mexicano? No, porque, bueno, luego trataron de revivir al España de otra manera. Creo que ya abordaremos eso más adelante, ¿no? Sí, más adelante. Pregunto esto porque el España dominó la época amateur y fue uno de los fundadores, digamos, del fútbol amateur en el país. Sí tendría los argumentos quizás para ser un equipo histórico, pero ahorita ni la sombra del España se asoma en estos días. Y todavía el club existe, o sea, el club como tal todavía existe. Sí, o sea, pero no como club de fútbol, o sea, más bien como... No, o sea... De esos clubes fresones. Sí, de los que te preocupan. Que sí, güey, yo voy al club de España, güey. Sí, de los que... Y son de los primeros que se ponen la camiseta de España en los mundiales. Para decir... Y la del Real Madrid, papá. La del Real Madrid, paps. O sea, sí, es ahorita un club muy para posers, pero... O sea, el equipo como tal sí desapareció. Pero luego tuvimos un equipo guanajuatense. A ver... ¿What? Se trataba del Club San Sebastián de León. Ups. Que jugó de la temporada del 45 al 51. Y fue el primer equipo que descendió en la historia del fútbol mexicano. O sea, qué honor para el San Sebastián tener ese reconocimiento en la historia. ¿Sí? Y además tiene otro reconocimiento. A ver. ¿Cuál? Es el equipo que jugó más partidos y obtuvo menos puntos en un torneo largo. Acá. Nada más tuvo 11 puntos en la temporada 54-55. ¿Sabes cuál? Ya en segunda división. Ufala. Pero ¿sabes qué es lo que también tengo que decir? Es que justamente descendieron en 1951. ¿Sabes cuál es mi teoría? Dijeron, voy a descender porque el Atlas ya ganó la liga y esto no lo puedo soportar. No quiero jugar la liga que ya ganó el Atlas. Te odio, Alberto. Entonces, en algún momento yo creo que tengo una nueva teoría. ¿Será acaso que algún antepasado de Beto fue jugador del San Sebastián? Yo diría que sí, Kent. Sí, y jugaban en el estadio La Martinica, allá en León. Para los que no sepan, el Estadio de La Martinica yo creo que es una de las joyas del fútbol mexicano. Para empezar, los que no lo conocieron o no lo conocen, es de esos estadios que nomás tiene 3 gradas. Ya lo demolieron. Sí, ya demolieron La Martinica.
Y la grada que daba la portería, creo, una de las porterías era nomás una pared y eran nomás unos cuantos asientos ahí nomás. Digamos al más puro estilo de la Bombonera de Buenos Aires, pero más pitero. Eso sí, más pitero. Mucho más pitero. Y ¿Se puede? El que sigue es un equipo de Morelos. ¿Sí? Es un equipo de Cuernavaca, de hecho. Jugaban en el Estadio Centenario. El Marte. A ver, para empezar... Están... Sí, el Marte, que tenía antes un nombre militar. Sí. El Club Deportivo Marte. Digo, a ver. Vamos, desde el nombre ya es militar, porque Marte es el dios de la guerra de los romanos. Sí. Para empezar. No vamos a ponernos a debatir que este es el Ares pirata de los romanos. No, o sea, este es era el dios de los romanos. El dios de la guerra. Que le copiaron a los griegos. Ya estoy ardido porque yo amo a Ares, pero bueno, en fin. Síguele, porque ya me enojé. Sí, el Marte, que empezó como un club de militar, empezó en la Ciudad de México y después se mudaría a Cuernavaca. Empezó llamándose Guerra y Marina, pero como en aquel tiempo no aceptaban nombres que tuvieran dependencias gubernamentales, cosa que también le había pasado al Necaxa, entonces decidieron cambiarlo, pues precisamente por este dios de la guerra, el dios Marte, que fue campeón y a la otra temporada descendió. No, o sea, este sí le dio la campeonitis gacho. Y se murió. Sí, o sea, Monterrey ahorita estaría riéndose con tal suceso que le pasó al Marte. Campeón en la temporada 53-54 y en la 55 descendió, pues haciendo solamente 11 miserables puntos, 4 abajo del Atlante. Y desaparecieron en 2001, o sea, duraron un buen rato, de hecho hasta fueron campeones en segunda división, pero sí, de hecho ganaron el título de segunda división profesional en el verano del 2000, un año después desaparecieron, lo que son las cosas. Sí, y de hecho creo que fue el club donde se retiró el turco Mohamed, o sea, ya, en las últimas. Y ya cuando Mohamed ya no daba una en el fútbol. No, ya cuando ya estaba ya bien panzón, o sea, más de lo que ya estaba. Sí, creo que ahorita está más delgado que cuando jugaba en el Marte. Ya con eso les decimos todo. En fin, ¿cuál sigue? Un equipo michoacano, el Club Deportivo Zamora. El Zamora, El Zamora, para la gente que no conoce Zamora, tierra que nos dio al Kaiser Rafa Márquez. Lo único que hay de atractivo en Zamora, Michoacán, es su iglesia. Ah, caray. Es lo único que hay, o sea, tiene una iglesia muy bonita allá en Zamora, Michoacán, pero de ahí en fuera es un torreón más. Un torreón, pero más en chiquito. Pero michoacano, con carnitas. Con carnitas y con helados. Y con Rafa Márquez, pero pues de ahí en fuera yo creo que el Zamora era, digamos, el Club Deportivo Zamora, digamos que era de esos equipos que ya sabías que estaba condenado a no volver a existir jamás, que nomás dijeron, sí, vamos a hacer un equipo aquí en Zamora, pues hay que aprovechar. Y después fue una plaza totalmente inexistente, una plaza bastante trascendente. Sí. Okay, y aparte, los números del Zamora en primera división: 21 ganados, 30 empates, 53 perdidos. Wow. Válgame Dios. Y aparte el apodo, hay que mencionarlo, el apodo, los chongueros. O sea, por los chongos zamoranos. O sea, con este apodo ya no mereces existir. Qué bueno que desapareciste, Zamora. A mí me convenció el apodo. A mí no. Ya hasta dio hambre, pero no más eso. Luego sigue un equipo. Y luego tenemos un equipo de Nuevo León. Los Jabatos. Los Jabatos. Digamos el primer rival, verdadero rival de los Rayados. O sea, Tigres, lo siento, pero no fuiste el primero en la vida de Monterrey. Fueron primero los Jabatos. Fue su primero amor-odio. Sí, y mira que ahí se retiraron varios jugadores
Mira, ¿sabes que los Jábatos, sabes que lo que tuvieron es que varios jugadores del campeonísimo acabaron ahí, del campeonísimo de Chivas? Por ahí está, ahí acabó Héctor Hernández, el Chale Hernández, quien muchos dicen que es el mejor jugador que ha vestido la camiseta de Chivas en toda su historia. Y el Tigre Sepúlveda llegó a jugar ahí. También creo que el Tubo Gómez llegó también a jugar ahí en los Jábatos. Sí, también llegó a jugar en Jábatos. Y aparte también otro dato de vital importancia es que los Jábatos jugaban en el estadio universitario, hoy de Tigres. Ups. Entonces, lo siento, Tigres, pero no fuiste el primero ni el primer amor de Monterrey. Y aparte, mira, el apodo, por favor, La Piara Salvaje. O sea, este nombre es más intimidante que los felinos. Ok, este nombre es de telenovela. O sea, puedes poner a Edith González y a Edith González en paz descanse y a Eduardo Palomo también en paz descanse con Ariel López a Padilla de villano. Hacer el club de cuervos de Jabatos, que en paz descanse. Que por cierto descendieron en el 69 y vivieron hasta el 1991, o sea, duraron buen rato. Yo quiero contar cómo terminó la historia de Jabatos. A ver. Porque ya no tenían apoyo de empresarios en Monterrey. Entonces los hermanos Rivero, que eran los dueños, decidieron vender la franquicia al grupo Botanas Leo. Que la llevaron a Saltillo y los convierten en los Leones de Saltillo, que descendieron a la segunda B en la temporada 90-91 y con eso se acabó. O sea, el Sunderland no te firma ni siquiera esto, o sea. A ver, pero es que ya es mucho castigo mandarlos a Saltillo, o sea. Sí. O sea, ya... Y que te Botanas Leo. Y a grupo Botanas Leo. Dijeras tú, ok, me lo vendiste a Sabritas, me lo vendiste a Barcel, no. Al grupo Botanas Leo. Grupo Botanas Leo, nunca nos patrocines. A ver, para empezar, ¿existe todavía? Investiguemos primero si existe en el grupo Botanas Leo. Y fíjate, sí existe Botanas Leo en Guadalupe, Nuevo León. Ay, Dios, no, y todavía existen en Ciudad Juárez, maldita sea. Oye, espérame un segundo. A ver, estos son a los que les debemos. A ver, mira, fíjate, los productos. Se llama Tostileo. El Papirringas, Dios mío. Papirringas. Los totos, el Rugilio y el rugleo. No, espérame, estos los no son que chidos. ¿Estos no son los que hacen los famosos charrones de Monterrey? No. No, charrones es de otro grupo. Gracias a Dios. Sigamos. No, los charrones son de el Encanto. Son de Encanto. Ya nos desviamos. Mejor vámonos a... Sí. Botanas Leo nunca nos patrocina. Otro equipo del norte, los Orinegros de Ciudad Madero. Ajá. No sé por qué el nombre a mí me suena demasiado argentino. ¡Vamos, Orinegro! ¡Concha de tu hermana! No, es que para... A ver... Y tiene un récord bastante peculiar los Orinegros. Ajá. Que llegaron en la temporada 64-65 invictos a la primera división. Nadie más lo ha conseguido. También conocidos como los Fabriles, los Petroleros y los Bravos. No confundir con los Vamos, Bravos. No, estos eran de Ciudad Madero. Para la gente que no lo sepa, Ciudad Madero, digamos, Tampico es una área metropolitana, la cual la conforma Tampico, obviamente, Ciudad Madero y Altamira. O sea, es como... Y los tres han tenido el descaro de tener equipos de fútbol. Sí, y aparte, o sea, es como Minnesota y San Paul, pero en chafa. Básicamente. Porque vamos, hasta su estadio, el estadio actual, el estadio Tamaulipas, está una parte en Ciudad Madero y la otra en Tampico. Pero bueno, ahí no llegaron a jugar, me parece. No, ellos jugaban en el Olímpico de Ciudad Madero.
No, pues del tecnológico. Respetaron los límites de la ciudad, los orinegros. estos no se quedaron a la mitad del corazón de la ciudad, pero bueno. Realmente no jugaron mucho tiempo en primera división, estuvieron del 64, estuvieron 2 años. Sí, 2 años en los 60s, volvieron luego en los 70s, nomás duraron 1 año también, entonces pues es un equipo, digamos, intrascendente, pero digamos que sí, partiendo de la tradición esta de Tampico, de tener equipos de fútbol. Vamos, Tampico es una plaza futbolera que no se le ha hecho mucha justicia últimamente, pero pues vamos, es para el anecdotario este récord que menciona Gillo. Ahora nos vamos más bien a una plaza lamentable. A ver, ¿cuál sigue? El Laguna. ¡Ay, Torreón! El primer club de Torreón, digámoslo así, el Club Laguna. Uh-huh. Conocido también como la Ola Verde y el Huracán del Norte. Ay, Dios. Y que jugaban en el estadio, no en el Corona, en el San Isidro. Antes de que existieran los Orioles, me imagino. También conocido como la Herradura. Sí, había un equipo antes de Santos y era, pues, de hecho toman también el nombre, toman los colores, porque también jugaban este equipo, pues jugaba de verde, como ya lo dijo Gillo, era como la Ola Verde. Uh-huh. Y pues digamos, así como llegó, así se fue, sin saber nada. O sea, sí. Porque después se convirtió en Coyotes Neza en el 78. Un equipo que tuvo su carisma en algún punto. Sí, los Coyotes Neza, que también es otro de los equipos desaparecidos y que fue el equipo, digamos, donde se retiró Héctor Reynoso, porque ya Televisa ya estaba de que ya te tienes que retirar, pero no quiero. Bueno, entonces te mandamos. Creo que sí fue Reynoso. ¿No era Carlos Reynoso? Ah, sí, Carlos Reynoso. Carlos Reynoso, sí, te confundiste de Reynoso. Sí, dispensen. Reynoso no quería retirarse no le dejaban de retirarse. Le dijeron, te tienes que ir a Neza. O sea, qué castigo para uno de las grandes figuras del América, mandarlo a Ciudad Neza. O sea, Neza es, a ver, es como, vamos a hacer un ejemplo. La zona de la bahía en California. Está San Francisco, está Santa Clara, está San José. O sea, zonas decentes. Y luego está Oakland, que es el basurero. Oakland es la basura de la bahía. Perdónenme si son de Oakland. Pues hasta ustedes lo saben. Por eso perdieron a los Raiders. Por eso perdieron a los Raiders. Y bueno, Neza es algo así para los chilangos. O sea, es... Sí, ya cuando te vas en Neza es como cuando Mufasa le dice a Simba, no vayas para allá jamás. Así los chilangos les dicen a los niños, nunca cruces Neza. Sí, estos Coyotes Neza que duraron nomás 10 años, porque después Correcaminos aplicó la del Puebla, comprar la franquicia para no descender. Ah, mira nomás. ¡Qué bonito! Sí, así nuestra Liga MX tiene sus tintes, las tradiciones no se pierden en la Liga MX. Y luego tenemos otro equipo de Torreón. O sea, y no es el Santos. Pero son los Diablos Blancos de Torreón. ¡Ay, Torreón! Y por ello, ahora sí se mezcla lo del Santos, ¿no? Que agarra el verde y el blanco para hacer su identidad. Justamente por esos dos equipos, el Torreón y Laguna, ¿no? Exactamente. Se hace esta fusión cuando surgió Santos Laguna. Pero vamos más adelante, porque también hay otros equipos implicados ahí. Pero el Torreón nomás... Recuérdenlo, no se vayan a olvidar de eso. No se vayan a olvidar de esto, porque es dato de vital importancia. Le vamos a aplicar examen. Pero afortunadamente para ti, Beto, desapareció en 1974 para convertirse en los Leones Negros. O sea, bueno, a ver, y también eso tiene un dato también curioso, el Club de Fútbol Torreón. Uh-huh. Sí, sufrieron una goleada por parte de los Panzas Verdes de León. Uh-huh. En el Nou Camp perdieron 11-3. Ay, Dios. En donde el argentino Roberto Marcelo Salomone anotó 7 goles.
O sea, anduvo en modo Sagi. Sí, contra Martinica, en efecto. Y sí, digo, al menos estos les fue muy... Y con eso se despidieron de la Y quizás lo único relevante que hizo el Torreón fue haber sido subcampeón de la Copa, que adivine con quién la perdió. ¿Con quién? Con Chivas. Uy. Con el campeonísimo. Ya los últimos rastros del campeonísimo. La última Copa MX que creo obtuvo Chivas, si no me equivoco, fue precisamente contra el Torreón. Sí, y aparte, digo, esto sí fue un upgrade muy bueno, porque, mira, pasar de Torreón a Guadalajara es obviamente mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Sí, y aparte se convirtieron en un equipo carismático como los Leones Negros. Sí. El otro equipo... Y precisamente hay otro equipo de Jalisco implicado, que es precisamente el Jalisco. Uh-huh. Sí, también conocido como Club Social y Deportivo Jalisco AC. Conocidos como los Azucareros, los Gallos y los Arlequines. O sea, la gama de apodos que tuvo el Jalisco. Era la época en que Guadalajara tuvo 5 equipos en primera división. Los Leones Negros, los Tecos, obviamente Atlas y Chivas, y el Jalisco. Sí, que no sé si estoy mal con esta historia, pero me cuenta mi papá que jugaba uno cada día de la semana. Porque creo que todos jugaban en el Jalisco. Creo que menos en los Tecos. Sí, Tecos era el único que no jugaba en el Jalisco. Yo siempre he jugado en el 3 de marzo. Entonces uno jugaba el martes, otro el miércoles, otro el jueves, otro el viernes y otro el sábado. Aplicando su propio Thursday Night Football. Thursday Night Football. Que por cierto, el Jalisco nació de un club que a lo mejor Beto sabrá muy bien de qué estamos hablando. Del Oro. Ah, sí, el Oro. Campeón del... El Oro que interrumpió la racha del campeonísimo. Sí, con el famoso cabezazo del Tubo Gómez al final del partido, que tapó el portero, el Piolín Mota, me parece, en el último minuto. Así es como ganó el Oro en la Liga MX cuando la llegó a ganar. Sí, el Oro que no está desaparecido, pero creo que sí hay que hacerle mención precisamente por haber interrumpido esa racha del campeonismo que era prácticamente imposible, y que lo haya hecho un equipo de Guadalajara. O sea, y que no fuera el Atlas. Sí. Es que, ¿cómo crees que va a ser el Atlas? No, ¿cómo iba a ser el Atlas si ya estaba ya estaba en las últimas, ya iba a ir a descender también? Entonces, campeón de la 62-63, y todavía existe el Oro. O sea, para la gente que no lo ubique, todavía existe, pero en tercera división. De hecho, aquí acabo de leer y lo comentaron en una transmisión de TV Azteca, que el Jalisco ya revivió en el año pasado, pero ya no se llama el Jalisco, es el Deportivo Cafesa Jalisco. Ah, el Cafesa, sí, que creo que está Héctor Reynoso implicado en eso, en el proyecto del Cafesa. Y otro equipo de Jalisco que también todavía existe es el Nacional. Ah, caray. O sea, no confundir con Nacional de Montevideo, no confundir con Nacional de Paraguay, no confundir con Nacional de Ecuador, no confundir con el Atlético Nacional. No, había un club deportivo nacional en Guadalajara. Dato de vital importancia. Dato de vital importancia, que todavía juegan en tercera división. O sea, equipos que no han desaparecido, pero que andan por ahí. Si usted le busca muy bien ahí en la tercera división, ahí va a encontrarse ellas. Pero bueno, eso ya es para otro tema random. Y ahora porque hay que irnos con otro equipo desaparecido. Que tiene un el equipo nombre con el nombre más botana que yo he visto en mi vida. O sea, a ver. De habla hispana. O sea, Atletas Campesinos. No, y tiene el logo más, no sé, es el logo más, te da como, no te puede caer mal, pero es que es un tractor, es un campesino manejando un tractor. Jugaban en Querétaro, para empezar. Y tenían, a ellos les debemos el uniforme actual de los Gallos, el azul con rayas negras. Con negro. Sí, y el de visita era nada más era rayas negras y blancas. Pero sí. Es el Atletas Campesinos. A ver, ¿sabes cuál era el apodo de los Atletas Campesinos? A ver, ¿cómo? ¿Los campesinos? Los campesinos. Sí. O sea, ¿qué más? No, pues
Es más, ¿sabes qué es lo más relevante? Es que la única foto que yo he visto del perro Bermúdez con pelo es justamente entrevistando a un jugador de Atletas Campesinos. No es broma. Sí, yo también he visto, creo que es una de las fotos más curseadas de todo el fútbol mexicano en general, ver al perro Bermúdez con cabello. Sí, o sea, es lo más relevante que hizo Atletas Campesinos. O sea, este es el nombre. Por ejemplo, hay un quiz en Sportly. A ver, si no saben qué es Sportly, es como que un sitio de... Ahí puedes encontrar cualquier cantidad de quizzes y de tests, por así decirlo. Y hay uno que dice, menciona a todos los equipos en la historia de la Liga MX. El Atletas Campesinos es la razón por la que mucha gente jamás va a completar ese quiz. Es que hay que saber un poco más de historia. Los atletas campesinos que después desaparecieron porque fueron adquiridos por el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos para convertirse en el Tampico Madero, que sí todavía existe. Sí, pero a ver, ¿quién logró el ascenso de los Atletas Campesinos a Primera División? Bien, la Tota Carvajal. La Tota Carvajal le ganaron a los Osos Grises de Toluca. A ver, es que no puedes perder con un club que se llama Osos... Bueno, a ver, Osos Grises te hubiera pensado. No puedes perder con Atletas Campesinos. Cualquiera que ganara iba a ser historia con el nombre más ridículo. O sea, no sé para quién es más humillante haber perdido la final de ascenso, si para los Osos Grises o para los Atletas Campesinos. O sea, el que pierda ya de plano se lleva el nombre más pitero. Y ese equipo lo mandaron, el Atletas Campesinos se fue a Tampico, justamente a Tampico, se convirtió en el Tampico Madero. Sí, precisamente porque De hecho, no teníamos a los Osos Grises en esta lista porque nunca llegaron a Primera División, sí, pero se merecen su mención. Sí, precisamente el Tampico, que no hay que confundir el Tampico Madero con el Tampico Fútbol Club. Antes del Tampico Madero fue el Tampico Fútbol Club. Y ahora que por cierto fue campeón, o sea, fue campeón de liga. Antes que el Atlas. No, de hecho sí, aquí sí el Atlas tiene su meritito de haber sido campeón antes. El Tampico, más bien que antes de que el Atlas, antes que repitiera el Atlas. Ah, no, pues sí. El Tampico FC que ganó la liga en el 53 y que precisamente jugaba también en el Estadio Tamaulipas. Y que pues precisamente porque había descendido fue que el sindicato dijo, pues no queremos que Tampico se quede sin fútbol de primera. Entonces fue cuando decidieron adquirir a los Atletas Campesinos para hacer la franquicia del Tampico Madero. También como que una fusión de los orinegros de Ciudad Madero. Y es lo que tenemos ahorita, el Tampico Madero, que ya lo mencionamos en un Soccer Punch, la Jaiba Brava, subcampeón en el Pro de 85 en una de las finales más polémicas del fútbol mexicano, precisamente por Televisa, y que todavía existe el Tampico Madero. Televisa te idiotiza. Y luego tenemos a un otro equipo. Mira, a ver, justamente de los primeros equipos que desaparecieron, se basa en el Atlético Español. El Atlético Español nació en 1971. ¿Por qué? Porque desapareció el Necaxa. El Necaxa dijo, ya no quiero saber nada más de la vida, jamás voy a volver a ser como los otros hermanos. Pues ya vamos a darle... Vamos a ver qué hacemos porque el Necaxa no metía gente al Estadio Azteca. Y dijeron, bueno, pues vamos a apelar a la nostalgia con la gente, o sea, con los españoles radicados en México. Y crearon el Atlético Español, cuyo escudo es un toro bravo, o sea, porque nada más español que lidiar toros en las ventas de Madrid. Bueno, en la Plaza México, porque esta es la Ciudad de México. Vamos a hacer una referencia más local. Y bueno, así nació el Atlético Español. Un equipo al que le intentaron hacer todo. O sea, todo para volverlo relevante y jamás pudieron. Incluso salieron en la película del Chanfle. Sí. Que se supone que iba a haber un partido de América con el Atlético Español y hasta decían, van a enfrentarse al Atlético Español. O sea, tan desesperado estaba este equipo por tener afición, que aunque no era muy de afición, sí tuvo un jugador que pues hasta la fecha nos arrepentimos de que lo hayan debutado, Tomás Boy Espinosa, sí. Y mira, también, ¿sí? ¿Sabes? No, pero también te voy a mencionar a otro jugador que también estuvo ahí.
y que también nos arrepentimos de que haya jugado ahí. ¿Quién? A ver, pista. Fíjate que con los españoles se come una paella deliciosa y no siempre nos han tratado de maravilla cada que vamos al estadio. Raúl Orbañano. Es correcto. Raúl Es que Orbañano. el Atlético Español podría ser la cantera de los analistas deportivos, porque también está Roberto Gómez Junco. Roberto Gómez Junco, válgame Dios, o sea, que no, gracias a Dios que en 1992 No coincidieron, o sea, Tomás Boy y Orbañano sí coincidieron, pero ya no Roberto Gómez Junco. No, pero qué bueno que en 1982 Televisa precisamente compró la franquicia para regresar al Necaxa y pues ya lo demás es historia. Ya, Sí. ya el Necaxa ya no ha dicho, no vuelvo a desaparecer, quizás me vaya a mudar, pero no voy a desaparecer otra vez. Sí, porque también sabes quién debutó también en este club, en el Atlético Español. ¿Quién debutó en Primera División? ¿Quién? Pista. Es el entrenador más inexpresivo de la historia del fútbol mexicano. Y es Fernando Tena. hermano de alguien que es todo lo contrario, ¿Es correcto? Luis Fernando Tena. Yep. Luis Fernando Tena debutó como jugador en el Atlético Español. Oye, y también el Atlético Español es culpable. No, espérame, déjame ver si es cierto. Déjame compruebo mi dato. A ver, ¿qué? Pero fíjate, el Atlético Español Me equivoqué. puede decir Casi me equivoco. No, mejor corroboré. No, pero podemos decir que el Atlético Español es más grande que Tigres porque ellos sí ganaron una Copa de CONCACAF en el 75. ¡Oh! ¡Oh! El Atlético Español sí ganó. ¡Foul! Golpe bajo. Y por cierto, llegaron a ser subcampeones inclusive de la Liga MX. Y perdieron contra Cruz Azul, pretends to be shocked, el Cruz Azul de los 70. El Cruz Azul que daba miedo. El Cruz Azul que daba miedo. Y vamos a hablar de equipos que no dan miedo. Y ese es el Huaxtepec. Bueno, al Huaxtepec. El Huaxtepec. A ver, el Huaxtepec nada más le debemos una cosa. Es el club al que le debemos a Ricardo Antonio Lavolpe como de entrenador. Sí. Yo les tengo un dato muy curioso del Huaxtepec. Ujú. Un hermano de mi abuelo los entrenó. Antonio Galvez. Ah, caray. Cárdenas. Ujú. Y aparte, y luego encima, ¿quién era el dueño del Huaxtepec? O sea, a ver, si esto sucede en 2020, imagínate el escándalo que se hubiera armado. Exactamente. El Instituto El Mexicano... equipo nació en el 79 Ujú. Mm. con el nombre del Club de Fútbol Huaxtepec, IMSS, con doble S. Instituto Mexicano del Seguro Social. Ay, no. Que en aquel entonces el Seguro Social derrochaba dinero, que hasta fue también propietario del Atlante en los 70s. Y después dijo, pues vámonos, vamos a dejar al Atlante y ahora nos vamos a un balneario en Huaxtepec. Sí, y mira que la cosa no salió tan, o sea, imagínate, a mí sí me daría miedo enfrentar al Huaxtepec. Porque, imagínate, pierdes, si te lesionas en el estadio del Huaxtepec, ¿a dónde vas? Pues ahí tienes el Seguro Social, ¿no? Ese es el problema. Pues ese es el problema, que tienes que ir al seguro. Que exista ahorita el Huaxtepec y todavía siga siendo manejado por el Seguro Social, te lesiones en Huaxtepec y no tengas a dónde ir más que el Seguro Social. Pero No, mira, ahí en el Huaxtepec, además de la Volpe, jugaron el Rey Midas, ujú. Víctor Manuel Bucetich. jugó José Martínez Pirri, Ah, caray. ex del Real Madrid, Fíjate, terminar en Madrid para luego ir a Huaxtepec. al Gran balneario. decisión. Algún balneario de ahí de Huaxtepec. Luego Claro que Juan sí. Manuel Asensi, también del Barcelona. También jugó en el Huaxtepec. Uy, Sergio Lira. Sergio Lira, también Sergio Lira. jugó en el Atlético Español. Ujú. Jugó Mario Carrillo, Válgame. jugó Eduardo Regis. Eduardo Regis, que es algo así como el... Es el confiable... la vieja Eduardo confiable Regis, del Atlante. papá. Sí. La vieja confiable del Atlante. Cada que necesitan un interino, mandan a Regis. Ajá.
Sí, pero el Huaxtepec desapareció para convertirse en el Ángeles de Puebla, un equipo completamente intrascendente. Y después se fue a una ciudad intrascendente, porque el Ángeles de Puebla se mudó en 1990 a Torreón. Y se convirtió en el Santos Laguna de la comarca. En el Santos Laguna, actualmente 6 veces campeón del fútbol mexicano y siempre patrocinado por Soriana. Aunque nos sangre el hocico, hay que decirlo. Así es. Y luego también tenemos a un equipo que, bueno, Unión de Curtidores. Un equipo de León. O sea, el nombre, con el nombre ya mini valió. Imagínate una unión de curtidores contra atletas campesinos. El clásico de... El derbi del Bajío. El derbi del Bajío, o sea, te lo firmo completamente. Yo creo que sí sería un clásico con carisma. Y sí, y también jugaban en la Martinica, aparte. En la Martinica, sí, un estadio que duró muchísimos, que hasta hace poco lo demolieron, la Martinica. Y incluso el León llegó a jugar en la Martinica antes de tener el Nou Camp. Entonces, ay, cuántas anécdotas no habrán pasado por ese estadio completamente pitero. Pero bueno, la Unión de Curtidores que descendió en si no me equivoco, en el 84 y después estuvo a punto de ascender. No. Pero adivine, Pero ascendió. Yo creo que hay una anécdota que disfrutará mucho Beto. La disfruta mucho. A ver. Estaban en el torneo en la temporada 77-78, estaban en primera división. Ajá. Todo bien. Entonces terminaron en último lugar general. Sí. Uh-huh. Por lo que tuvieron que enfrentarse a un equipo para jugar un partido por el no descenso. Creo que ya sé por dónde va. El 14 de mayo del 78 empataron a 0 goles en León. Y el 18 de mayo, 4 días después, le ganaron 4-2 en el Jalisco al Atlas. Y así el Atlas se fue directito y sin escalas a... ya saben dónde. Y nuevamente surge mi teoría. ¿Algún antepasado de Beto habrá sido aficionado a la Unión de Curtidores? Fíjate que estaría bueno. Y sí, digo, Unión de Curtidores luego lo que serían las cosas. O sea, el destino todavía cruel les jugó la mala pasada de que después de haber sido unos héroes por mandar al descenso al Atlas, en el 99 ganaron su ascenso de manera deportiva. El problema es que el mismo año descendió el Puebla. Y el Puebla dijo, yo no quiero descender, pues voy a comprar la Unión de Curtidores. Y así se mantuvo el Puebla en primera división. O sea, el Puebla actual, de todos modos, la Unión de Curtidores vivió hasta el 2016. Estuvo rondando por segunda división, por tercera. Pero finalmente pues ya dejó de existir en el 2016. Un minuto de silencio por esos héroes que mandaron al descenso al Atlas. En fin, el que sigue. Pero en fin, otro que no fue tan pero pues digamos fue como que el antecedente del fútbol en San Luis Potosí, el Atlético Potosino. Sí, descendió en el 89 y se fue así como llegó, desapareció 2 años después. Sí, fue un equipo un poco intrascendente porque pues no logró nada. Solamente debutó Nery Castillo papá. Y aparte, digo, o sea, así como se fue, jugaban en el plan de San Luis, o sea, todavía un estadio de 20,000 aficionados y les decían los cachorros. Ay, perdiste contra los cachorros. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Decir que perdiste contra Tigres o contra los cachorros? Ay, jola. No, olvídalo. Los cachorros suenan más grandes, ¿no? Sí. Y hay jugadores emblemáticos del Atlético Potosino, además de Nery papá. Uh-huh. Tomás Boy también apareció por aquí. Válgame Dios. Osvaldo Castro, el Pata Bendita. Uh-huh. René Isidoro García. Otro recurrente del Atlante. Y ya, nada más. Pues es todo lo que hay. Es que veo nombres así de todos los jugadores que pasaron por el equipo y realmente no ves a alguien. Pedro Araya, el Garrincha chileno. Uh-huh.
otro chileno, Eduardo Peralta. Pero realmente no. Raúl Arias. O sea, como que tuvo más jugadores chilenos importantes que mexicanos. Sí. Y lo firmo. Pero bueno, vámonos con un equipo que Beto sabrás muy bien, tú Sí. lo conocerás muy bien. Sí, yo lo veía Las de niño. Cobras de Ciudad Juárez. Los Ofidios, en efecto. A ver, primero, las Cobras nacieron en Querétaro, para empezar. Ascendieron a Primera División en el 86 y así como llegaron se fueron. En el 87 descendieron y se mudaron a Ciudad Juárez. O sea, el equipo jugaba antes en la Corregidora y dijo, bueno, ¿sabes qué? Querétaro no me gusta, es el DF pirata, pues me voy a la frontera, a Ciudad Juárez. Total, ahí me van a recibir bien. Y pues ahí volvió a ascender y estuvieron unos 3 años ahí en Primera División y traían un equipo, era lo que era Cholos en algún momento, o sea, tenía varios jugadores norteamericanos. Cliff Koyman, un jugador que, me acuerdo de él, un defensor gringo que también llegó a jugar en el Cruz Azul. Un tipo que estaba realmente loco. O sea, era un tipo puerco y loco. Para empezar, gringo. O sea, era el gringo que le encantaba coleccionar armas, básicamente. ¿Y sabes quién era el goleador de esas Cobras? ¿Cómo le decían? ¿Quién? El Superman Sosa. Era Superman. No, y aparte que las Cobras de Ciudad Juárez nos regalaron el primer partido Onais. Sí, un partido nevado, ¿no? Contra Pumas, de hecho. Un partido, precisamente contra Pumas, un partido en la nieve, y creo que hasta la fecha, creo que es el único partido que nos han regalado en la nieve. Ni con Indios ni con Juárez se ha vuelto a repetir una escena como esa. Sí, y de hecho era... me acuerdo de ese partido, lo jugaron tipos como Jorge Campos. Me acuerdo que jugó ese partido, Jorge Campos. También creo que García Aspe le tocó jugar ese partido. Luis García. Sí, era la época. El doctor García Aspe, Jorge Campos. Sí, era esa época de los Pumas campeones de la 91. Y precisamente les tocó ese partido Onais. Con hielo. Y así es. Descendieron las Cobras y 2 años después desaparecieron. Aunque reaparecieron por ahí de 2001 cuando Saltillo... Ajá. Reaparecieron en Primera A, pero nunca volvieron, no tenían el mismo apoyo. Uh-huh. No. Y pues desaparecieron en 2005. ¿Sabes quién? Pero ahora sí. ¿Sabes quién jugó en esas Cobras? ¿Quién? Jonathan Orozco. Jonathan Orozco. Nuestro Spider-Man pirata. Así es, ahí llegó a jugar en las Cobras y después desaparecieron y luego nacería otro equipo del que vamos a hablar un poquito más adelante. No vamos a tener spoilers. Sí, porque vamos a hablar del equipo Carisma. El equipo que tuvimos estaban algo de esperando estabilidad, todos, ¿no? Unos años. Sí, ahora sí el equipo que todos estaban esperando. El equipo que la Para el gente que están decía escuchando que este podcast. Sí, que la gente está Me atrevo esperando a que decirlo. Sí, me atrevo a decirlo también. Y que quiere que Red Bull ponga las manos en el asunto. Toros Neza. No, sigue. Sí, el Toros Neza. El Toros Neza del el equipo, uno de los equipos que es... Sí, su existencia fue muy efímera, pero del que todos nos acordamos. O sea, Toros Neza es ese equipo del que nos acordamos con cariño, porque era un equipo súper espectacular. O sea, era un equipo... Para empezar, hay que ver los nombres que estaban en el equipo. Estaba Pablo Larios, para empezar, de portero. Federico Lusenhoff, que Federico Lusenhoff hace ver ahorita tipos leñeros como... No sé, ¿quién te gustaría que podamos mencionar de la actual Liga MX? Un jugador leñero, el primero que se te venga a la mente. Se me viene a la mente Gil Sepúlveda. Bueno, lo hacía ver como un niñato cualquiera. Lusenhoff era un tipo marranísimo para jugar, pero muy bueno, hay que decirlo. O sea, imagínate tú tener a Lusenhoff, Baloy y Rosada juntos. No, hombre, tienes que jugar. No, hombre, tremenda carnicería que hacen los tres. Deberían de ser socios y ponerle carnicería Lusenhoff, Baloy y Rosada. O sea, la esposa de Lusenhoff, yo creo que cuando veía a Lusenhoff llegar a la casa, se ponía inmediatamente las espinilleras. Porque llegaba arriba. Y aparte de esos, aparte otro nombre también hay que mencionar
que fue el club donde llegó el Pony Ruiz. El Pony Ruiz llegó a Puebla, ¿no? Sí, el Pony Ruiz llegó a Puebla, pero se hizo figura en Toros Neza. Se hizo figura en Toros Neza. Llegó al Puebla y creció en Toros Neza. Sí, pero... Sí, y se consagró ya después en Santos. Oye, y también hay que mencionar a Germán Arangio. Germán Arangio, pero quería mencionar al compañero de Lusenhoff en la defensa. ¿Quién? El Piojo Herrera. O sea, imagínate, o sea, jugar contra el Lusenhoff y el Piojo Herrera es, Dios mío, era una defensa. Y luego contra con Pablo Memo Vázquez en también. medio campo. ¿Eh? ¿Quién, perdón? Que Memo Vázquez. Ah, sí, Memo Vázquez. De hecho, ese Toros Neza fue una buena escuela para directores técnicos. Porque el Turco Mohamed, que era la gran figura de ese equipo, pues también, o sea, también es director técnico, también campeón del fútbol mexicano. Pero es que ¿quién los instruyó? Enrique El Ojitos Mesa. O sea, y era un equipo gitano, o sea, era un equipo que o goleaba o lo goleabas. O sea... Me acuerdo que hubo una temporada que no empataba. Sí, o sea... Ya llevaban como 15 partidos sin empatar. Sí, y todos los partidos... Sí, precisamente por esta dualidad que tenía de ser goleado, que goleara. Y precisamente eso mismo le pasó en la final contra Chivas. Sí, lo golearon 6-1 con un póker del Gusano Nápoles. Y después, o sea, que te meta 3 goles el Gusano Nápoles, hazme el favor. 4 goles les metió el Gusano. Pero aparte del el encanto de Toros Neza, más allá de los juegos en casa, de jugar en el mítico Estadio Neza 86, el uniforme con el escudo del Toro Neza en el centro, así como el de los Pumas, era pues todo lo que hacían antes, durante y después los partidos. Las famosas máscaras. Cuando antes de haber protocolo de la Liga MX para los jóvenes que nos escuchan, los que ven el fútbol después del 2012. No, seguramente no nos ven porque esa mayoría de la gente le va a ir a Tigres y no soportarán que hablemos mal de ese equipo. Pero antes podía llegar toda la familia completa a tomarse la foto del equipo. Ajá. Y los Toros de esa llegaron todos con máscaras de luchador en algún encuentro. Sí. Y también con máscaras random. Por acá aparece la portada. En el invierno 96 fue cuando todos se tiñeron el cabello de amarillo. Menos el Piojo Herrera, que como es rubio, se lo pintó de café. Sí, era una de las particularidades de Toros Neza, pero también radica su carisma, no por un partido profesional, sino por un partido amistoso que jugaron contra Jamaica, la famosa bronca contra Jamaica. Partido legendario, porque, ahí ese partido acabó como, era un partido prácticamente llanero. Acabaron los jugadores de Jamaica con piedras y palos, literalmente. Y al Pony Ruiz lo descontaron. O sea, mi pobre Pony Ruiz, que le dieron tremendo. Que es un pan de Dios el Pony Ruiz y acabó bien golpeadito, o sea... Es como cuando el... es uno yo creo que es top 3 de los momentos sublimes del fútbol mexicano, la bronca de Toros Neza contra Jamaica. Sí. Y hasta la fecha, cada vez que México se enfrenta a Jamaica, siempre es canon de recordar la bronca. Sí. Uh-huh. Y desgraciadamente el equipo... Sí, que al final de la temporada, al final del siglo, fue cuando fue la caída de Toros Neza, que se fueron el Piojo Herrera, el Pony Ruiz, Memo Vázquez, obviamente Mohamed se fue un poco antes, llegó Bebeto, pero realmente ni jugó. Uh-huh. Sí, y terminó descendiendo en el año 2, aunque intentaron revivir hace poco a Toros Neza, pero no funcionó, terminó desapareciendo también. Se fueron a Nuevo Laredo. Pues de hecho, perdieron la final del ascenso contra La Piedad en el 2012, me parece. Sí, no, 2013. 2013, sí. Y lo vendieron a Querétaro. Sí, que los compró TV Azteca, ¿no? No, los compró. Sí, Toros Neza sí era Atlante, ¿no? Sí, era de Grupo Salinas, pero ninguno de los dos estaba permitido para ascender. Uh-huh. O sea, no cumplían con los protocolos de la liga, ni La Piedad, ni Toros Neza. Entonces, uno de los dos tendría que desaparecer. Y spoiler alert, fueron los dos desaparecieron porque La Piedad ganó el partido
y vendieron la franquicia al Querétaro y así se mantuvo en primera. Querétaro había descendido el torneo anterior. Y La Piedad, pues ahora existe en segunda división. No, pero no fue La Piedad que se fue a Veracruz. Sí, se fue a Veracruz. Cierto, Veracruz, perdón. Disculpe. Sí, se fue a Veracruz. La Piedad y ahora en segunda división. Y pues pues La Piedad era un equipo de Fidel Curi. Otra vez menciona a Curi. Ay. Y no va a ser la única porque hay que irnos todavía con más equipos aparecidos. Vamos con otro equipo Carisma, pero por lo que hizo en la última jornada, los Colibríes de Cuernavaca. A ver, ¿de qué me estás hablando? No la última jornada, todo lo que hizo en ese torneo. O sea, de hecho hay un post de la liga en el futbolito que detalla qué pasó con ese equipo, los Colibríes de Cuernavaca. Lo compra la franquicia del Celaya a finales de 2002 y nada más duraron 6 meses en primera división, en el Clausura 2003. Ese equipo cambió de técnico como cambiaba de calcetines. Y luego jugaban en en el estadio más surrealista que uno puede imaginar para primera división. O sea, la Martinica se queda corta con el estadio Mariano Matamoros. No, pero quiero hablar de los técnicos porque ya tengo aquí el dato. Los técnicos de Colibríes fueron Carlos Truco, boliviano, desde la creación del equipo hasta el 7 de enero. O sea, solo durante la pretemporada. Sí, o sea, no llegó ni a debutar en primera división. De la jornada 1 a la 10, Sergio Rubio. ¿Ah? Luego, la 11 y la 12, el croata Zlatko Petricevic. El señor de las tranzas en el fútbol mexicano. Luego regresó Sergio Rubio de la 13 a la 15. Pero fíjate que hubo sigue porque todavía hay otros técnicos cesados. Y estuvieron Felipe de Jesús Ocampo García y Rodolfo Sotelo Esparza en conjunto, así como alguna vez unos suecos dirigieron su selección. Sí. Estuvieron así de la jornada 16 a la 19. Que precisamente la liga no permitía que regresara un técnico a dirigir, pero resulta que Colibríes dijo, no, es que no lo despedimos, simplemente... Se enfermó, algo así. Simplemente, sí, excusaron que se había enfermado. Dijeron, no lo despedimos, o sea, nomás pusimos a Petricevic de interino en lo que se recuperaba y todo eso. Y después, luego Sergio Rubio revelaría que fue de que se había enfermado, sino porque sí lo habían despedido, pero no lo habían liquidado. Y luego el equipo, bueno, y aparte, el estadio, volvemos al estadio. El estadio estaba en Xochitepec, al lado del río. O sea, una parte del campo eran 3 tribunas, nada más. Y la parte donde estaban las bancas era una malla ciclónica al lado del río. Y decía Emilio Fernando Alonso, porque el equipo era narrado por TV Azteca y Emilio Fernando Alonso varias veces narró en ese estadio, que subirse a la palco de transmisión era una aventura, porque era... trepar como las escaleras esas que usan para los salvavidas. Sí, no, ajá, exactamente, como los letreros de cine, básicamente. O sea, te tenías que trepar así al palco de transmisión, porque y aparte, con un señor de la edad de don Emilio, o sea, batallaba un chorro para meterse a ese palco. Y aparte, con los vientos sentías que el palco se movía cuando hacía viento. O sea, eran unas... Aparte, imagínate que le hubiera tocado un día lluvioso, una tarde lluviosa muy traicionera que le hubiera tocado, y imagínate que se desborde el pobre arroyo. Ahí sí no hubiéramos tenido a Emilio Fernando Alonso. Y aparte, uno de los grandes que jugó en ese campo fueron las Chivas. Las Chivas le tocó ir a Cuernavaca, y para ese partido, como había mucha demanda por boletos, ¿sabes qué hicieron? ¿Qué? Pusieron andamios para que se trepara la gente ahí a ver el partido. No es broma. Ay, neta, pusieron andamios. Ahí la gente trepaba los andamios para ver el partido. Literal. O sea... Sí, y creo que el episodio, la cereza en el pastel, fue cuando jugaron el último partido contra Cruz Azul. Si no me equivoco, fue Cruz Azul. Sí, los partidos la última. Sí, necesitaban... Sí, no te equivocas. Muy bien. Tenían que empatar ese partido para por lo menos depender de otros resultados para salvarse. Si ganaban, se salvaban.
pero el empate tenía que depender de resultados. Y los implicados en el descenso, el implicado más directo era Jaguares, Sí, que que también era una franquicia nueva. Que jugaba contra Tecos. El asunto es que sí, que estaba jugando contra Tecos. El asunto es que el sonido local anuncia que Tecos le acababa de ganar a Jaguares. No, que empató. Y la gente festejó que empató. Que empató. Y la gente festejó como si hubieran ganado la liga. Pero al rato se dieron cuenta de que era una mentira, o sea, que en realidad Jaguares y ellos habían descendido. Sí, Jaguares anotó un gol de último minuto. Gilberto Mora en un tiro libre. Gilberto Mora, experto en descenso, ¿cierto? Que sí, ganó Jaguares, se mantuvo Jaguares y pues Colibríes se descubrieron muchas tranzas por parte de Jorge Rodríguez, que nos regaló una de las frases más exquisitas del fútbol mexicano. El fútbol está corrompido, el fútbol es corrupto. Yo también me ilusionaba. Una de las frases más icónicas. Vean ese color de Fight. La verdad creo que es top 3 de colores de Faitelson. Sí, de las pocas cosas buenas que hizo Faitelson. Una de ellas es ese reportaje. Y bueno, si quieren leer un poquito más, busquen en el Futbolito. Está un post dedicado a los Colibríes de Cuernavaca, que de por sí era uno de los clubes más surrealistas en la historia del fútbol mexicano. Sí, a ver, y los Colibríes tuvieron más jugadores más trascendentes que el Atlético Potosino. Claudinho. Los porteros: Alejandro el Monstruo Álvarez. 16 goles recibidos en 11 partidos. El monstruo que luego se retiró en el Puebla, me parece. Y Rogelio Rodríguez, el Rorro. Por cierto, 11 goles en 8 partidos. El Rorro es el actual entrenador de porteros de Bravos. Luego tenemos a Claudinho, que fue su goleador. Y Claudinho, que cambiaba de equipo como cambiaba de calcetines. Era el loco Abreu de la Liga MX. Sí, lo recuerdo en Morelia, en La Piedad, en... Sí, Claudinho que tenía fama de que no se llevaba muy bien con sus compañeros y por eso siempre tenía que cambiar de equipo a cada rato. A ver, aquí en México: Morelia, Monterrey, Pachuca, Puebla, La Piedad, Celaya, Cuernavaca, Pachuca, Huracanes de Colima. No, es que sí eran muchos. Y bueno, tuvieron también a Mauricio Gallaga, que fue de Tecos, Alberto Orozco, Raúl Yáñez Toro, Salvador Vaca, Roberto Nurce, el panameño. Sí, que siempre están todos los equipos que descienden por lo general. Sí. O en equipos de ascenso. Sí. Ajá. Jorge Jerez, Mario Grana. Pero la verdad los extranjeros no los recuerdo, Joao Batista. No, y de hecho creo que se metieron en un escándalo porque estos eran jugadores que venían de Primera A y que estaban buscando opciones de naturalizarse en México y que nunca llegaron las cartas de naturalización, que hubo unas tranzas. O sea... Sí, porque Mario Darío Grana, argentino. Sí, Mario Grana, que venía de Celaya. Y también Jorge Jerez, era también del Celaya. Sí, Rodolfo Flores, Claudio Puechagut y Leandro Rodríguez Tavares. Es que ya, o sea, este tipo, Leandro Tavares, o sea, es mi equipos también, pero en Brasil. Ajá. Y sí, o sea, realmente fue uno de los equipos, por sus manejos, por su estadio y hasta por su uniforme, bastante surrealistas. Y el equipo, bueno, era obviamente el capitán Rodríguez, era el dueño de Aerolíneas Internacionales, que justamente desapareció en 2003. Sí, y nunca supe de algún vuelo de Aerolíneas, que uno de los patrocinios más surrealistas. Ajá. Era nuestro Etihad. Y no lo dejamos progresar. En efecto. Y luego lo vendieron ya en el ascenso a Tijuana y se convirtieron en los Trotamundos. Que no confundir con Xolos, no tuvo nada que ver con Xolos. O sea, esa ya es otra historia. Y después fueron los dos. Sí, pero bueno. Luego tenemos a tus queridísimos y amados Indios de Ciudad Juárez. Los Indians. Los Indians. Sí, los indios que, bueno,
nacieron de una colaboración con Grupo Pachuca en 2005, cuando desaparecieron las Cobras, y ascendieron en 2008, justamente ganándole a León. Y duraron 2 años en primera. El primer año, te acordarás, llegaron a unas semifinales. Sí, eliminaron a Toluca en una... Creo que es uno de los episodios, digamos, más románticos del fútbol mexicano. Porque del hecho de haberle ganado a uno de los equipos más importantes de la década, al Toluca. Pero ¿cómo llegaron? O sea, ¿cómo llegaron a esa liguilla? Porque a falta de 3 jornadas, era el equipo favorito para descender. Pero le ganan al Puebla en el Cuauhtémoc, el Puebla del Chelis. Ese Puebla venía jugando muy bien. Le ganan al Puebla del Chelis y esa victoria de repente les aclara el panorama. Porque la siguiente jornada tenían que visitar al Cruz Azul. Y era cuando fue la jornada que se jugó a puerta cerrada por la famosa influenza. Entonces Bravos tenía que ganar el partido contra Cruz Azul y con eso... Indios. Y en el último minuto aparece Javier Saavedra, ese jugador que perdió 1000 finales. Mira, otro ex del Toronesa, por cierto. Javier Saavedra. Sí. ¿Sabes quién era el portero de Cruz Azul esa tarde, perdón? ¿Josgar? No, Alfonso Blanco. Madre mía, no sé cuál estuvo peor. Alfonso Blanco. Y bueno, con ese gol, Indios se salva del descenso. Y la última jornada, recibían a las Chivas el 10 de mayo del 2009. Me acuerdo perfecto de ese día porque yo estuve en el estadio. Y Bravos, no, perdón. Bravos. Indios, maldita sea. Indios. Sí, Indios tenía que... Indios tenía posibilidades matemáticas de avanzar, ya sabiendo que el día anterior el América había ganado. Pero también Chivas necesitaba ganar para pasar a la liguilla. Y los Indios necesitaban ganar por 2. Total, Chivas se pone arriba en el marcador al medio tiempo, poquito antes del medio tiempo. Y los Indios, con un gol del Maleno Frías, un héroe de culto en Juárez, por cierto, el Maleno, empata el partido. Y ya en los últimos 4 minutos, el Coco Jiménez anota 2 goles. O sea, quedan 2-1. Parece que en ese momento el América ya estaba haciendo su pase a la liguilla. Y el Coco Jiménez ya en el último minuto anota el 3-1. Con ese marcador, los Indios le ganan a Chivas 3-1. Eliminan a Chivas y al América en un solo partido. Momento surreal, para empezar. Momento sublime del fútbol mexicano, y que aparte le dio batalla a Pachuca en la semifinal también de esa liguilla. Estuvieron a punto también de meterse a la final. O sea, tenían que ganarle a Pachuca, porque, lo voy a decir por qué. Porque no puedes pasar una final vistiendo como vistió Calero ese día. Calero vistió como personaje de la Odisea Burbujas. No, Calero vistió me acuerdo perfecto de ese uniforme. Era amarillo con negro en franjas horizontales. O sea, parecía una abejita. No es broma. Calero, te digo, Odisea Burbujas. Sí. Y total, que bueno, el siguiente torneo la cosa cambia. Indios no gana ni un solo partido. Pierde 7-0 con el Atlas. No, ese fue el torneo siguiente, en el Bicentenario. Pero de todos modos es lamentable perder 7-0 con el Atlas. Sí. Que te metas 7 goles el Atlas ya para empezar habla muy mal de ti. Creo que no lo han hecho en torneos cortos más que esa vez, ¿no? Aparte el Atlas, sí. Y aparte, encima, tu uniforme está patrocinado por Peter Piper Pizza, o sea... O sea, bueno, primero Smart y luego Peter Piper Pizza, o sea, por favor, respétate un poquito. Sí, los Indios de Juárez, que aún descendieron y después desaparecieron al siguiente torneo, aún en Liga de Ascenso. Sí, por un escándalo, ¿no? Y por un escándalo también por parte de su dueño. Sí. Entonces tuvieron que ser desafiliados. Tuvo que haber una desafiliación en la Liga de Ascenso. Pues Ciudad Juárez no tendría fútbol hasta que regresarían los Vamos Bravos. Y que antes era Vamos Indios. Neta, tampoco es broma. Y aparte, el dueño era dueño de una constructora Ibasa. Una constructora que es muy famosa aquí en Juárez por construir
fraccionamientos en lugares donde se inunda mucho. En fin, moving on. Qué casualidad. Destinados al fracaso. Como otro equipo que estuvo de fracaso, el San Luis, el viejo San Luis. Sí, el San Luis que estuvo tuvo 2 ascensos y la segunda vez no descendieron, sino que los desaparecieron. Ese sí los compró el Querétaro. Sí, este sí fue la compra de Querétaro. Un San Luis que Televisa intentó también levantarlo y sí lo logró. Incluso llegaron a una final, la del 2006, un partido que también, como la situación de Indios, muy parecida. Tenía que ganarle al Atlas, sea, la misión que tenía, y tenía que esperar el resultado en Culiacán para esperar a que Pumas le se mantuvo el equipo, le ganó 2-1 al Atlas en una voltereta, que es uno de los momentos también sublimes del fútbol mexicano, y se coló a la final. Un chavo que estaba jugando, creo que su segundo o tercer partido, y lo recuerdo perfectamente, un pelirrojo. Marcelo Guerrero, ¿no era ese? Creo que sí. Sí, era Marcelo Guerrero, el que tanto mencionó el Perro Bermúdez en la transmisión. San Luis se cuela a la liguilla y pues empieza la historia de Cenicienta, con un San Luis que jugaba muy feo, horrible, un equipo de Raúl Arias, Pretends to be Shocked, elimina al Atlante, elimina al Toluca, y por poco y se la hace al Pachuca, o sea, bendito, no se hizo el Pachuca. La peor final, bueno, no, la de León contra Tigres también es una de las... No, estuvo peor la de San Luis. Estuvo peor, bueno, peor. Sí, porque en la de Pachuca San Luis recuerdo que me quedé dormido. Es la Yo peor. creo que me fui a hacer otras cosas en lugar de ver el partido, porque... No, yo me quedé dormido. Y sí hubo un tiempo en que este San Luis hasta clasificó a la Libertadores, y todo, pero luego dice Televisa, ¿saben qué? Pues yo ya no me quiero hacer cargo del equipo, se lo voy a vender a los Chargos, y todo lo que los Chargos lo deshacen. A ver, los apodos del San Luis. Primero era Escenografía la que lo vendieron. Sí, y luego Escenografía tuvo otro escándalo de lavado de dinero, ¿no? Sí. Sí. Pero a ver, los apodos del San Luis: los Tuneros, los Auriazules, los Santos, el Real, los Gladiadores, los Reales, los Potosinos y el equipo del Milagro. O sea, haces toda una lotería con el San Luis. O sea, claramente es un equipo al que le faltaba identidad. Claramente. Sí. Sí, porque también recuerdo que cambiaron mucho de logo en todo lo que, por lo menos del 2000 a su desaparición 2013, cambiaron muchas veces de logo. Y creo que un equipo que también cambió de logo y está desaparecido, los Jaguares de Chiapas. Sí, el Jaguar. ¡Jaguares! Sí, con la famosa música de marimba que ponían siempre en los partidos de Jaguares. Un equipo que tuvo momentos sublimes, o sea, tuvo un par de temporadas muy buenas. Su mejor temporada fue, yo creo que la del Clausura 2006, donde No, la del 2004. No, sí, 2006. que fueron líderes. Ah, cierto. Sí, que fueron líderes y creo que hasta vieron de puntos. Era la época de José Luis Trejo y que estaba Salvacabañas. No, en 2006, Sí. fue en 2006 que justamente jugaron contra las Chivas, ¿no? Me parece en liguilla. No, en liguilla jugaron contra Cruz Azul y perdieron. Sí, y luego 2006 sí jugaron liguilla y creo que fue cuando fue campeón Chivas. No. Chivas era cuando tenía medio equipo en la selección nacional cuando hacían las concentraciones largas antes del Mundial de Alemania. Y que Chivas, de hecho, estaba celebrando su centenario. Y Chivas remontó la serie en Chiapas. La única vez que Chivas ganó en Chiapas, de hecho, fue en esa liguilla. Un 4-2, cuando Chivas tenía prácticamente al equipo de segunda división, al Tapatío, jugando la liguilla. Cuando sí estaba Chava Cabañas y los dirigía, creo que Luis Fernando Tena. Sí, sí tuvo sus buenos técnicos los Jaguares. Incluso pero a ver, ¿cómo llegó Jaguares al fútbol, a la primera división? Porque Chiapas no era un estado con
con tradición futbolera. No, de hecho, compraron la franquicia del Veracruz. ¿Pero por qué compró la franquicia del Veracruz? Porque ya había un Veracruz. Porque tenían 2 franquicias, el Veracruz. Es correcto. Y el estadio ni siquiera estaba en condiciones. Tuvieron que reacomodarlo, el Víctor Manuel Reina, que luego lo llamaron el Estadio Soque. Y pues total, o sea, al final así como nació, pues también cambió muchísimo de dueños. Primero era Grupo Pegaso, luego TV Azteca. Y Farmacias del Ahorro. Farmacias del Ahorro, o sea, Farmacias del Ahorro, que por cierto es una empresa chiapaneca. Y sí, o sea, fue un equipo que cambió de dueños. También luego le vendieron la franquicia a Querétaro, me parece. Sí, vendieron la franquicia a Querétaro y a su vez se mudó a Chiapas. Ajá, gracias a los Chargoy, que pues como lo dije, todo lo que tocan lo deshacen. Porque pues Jaguares descendió en 2017. Entonces me corrijo. Los desafiliados. Corrijo entonces, la franquicia de San Luis la vendieron, pero a Chiapas. Chiapas, perdón. Entonces lo que habíamos comentado en el punto anterior, nos equivocamos. Una disculpa. A ver, jugadores históricos de Chiapas. El goleador histórico, Chava Cabañas, con 61 goles en 62 partidos. Uh-huh. O sea, un gol por partido. Carlos Ochoa, 40 goles en 40 partidos. Uh-huh. Sí, también hay que recordar otro histórico. No, espérenme, no son 9 partidos, disculpen. 61 goles de Cabañas, 40 de Carlos Ochoa. Y tenían muy buenos visores, sobre todo en la época de TV Azteca. Sí, porque fue la época en que trajeron a jugadores como Jackson Tine, Itamar Batista, Daniliño. Exacto. Áviles Hurtado, Franco Arizala. Bueno, ahí sí, o sea, tuvo extranjeros muy interesantes y también pues tuvo otro Bautista, Luis Gabriel Rey. Incluso tuvieron un jugador Auribe, también reconocido por ser leñero, Ismael Fuentes. Sí, que es el jugador con más partidos del club. Y también Muñoz Mustafa también fue otro leñero. Sí, y ese a Itamar, que le decían también de cariño Itomar, porque vaya borracho que era este muchacho. O sea, el Conta sonrojado. Sí, de plano. Sí, Silvio Romero, y en la primera época de Jaguares, que es Julio César Yegros, que tiene la fotografía icónica del uniforme de Jaguares, tenía el animal print. Sí. El peor uniforme que yo he visto en mi vida. O sea, no hay peor uniforme que ese yo he visto. O sea, un uniforme tan lamentable que hasta mismo Garcés dijo, ¿saben qué? Realmente nadie merece esto. Y dijo, no, este uniforme no vuelve. Y así nació el uniforme naranja que ya todos conocemos. Y ya estamos por acabar. Tenemos 2 equipos más. A ver. Un viejo conocido tuyo, Ben. Los Lobos WAP. Un equipo que para mí muy intrascendente, que lo único que nos dio fue a él el rafapuentismo, la primera etapa del rafapuentismo, y creo que es todo lo que nos dio Lobos WAP. Es que, bueno, Lobos WAP, digo, Puebla es una ciudad que realmente no es lo suficientemente grande como para justificar tener 2 equipos. Eso sí, no funcionó con el Ángeles de Puebla. ¿Qué te hace pensar que iba a funcionar Lobos WAP? Así es, y aparte en un estadio muy chiquito y un estadio que además tiene pista atlética, tampoco favorece que lo vayas a ir a ver al estadio. No, y además de todo, pues si vieras que la franja está llenando cada 15 días el estadio y tiene pues mucha afición buscando los partidos, dices, vamos a darles una segunda opción. Pero la verdad, con el respeto que nos merece el becario, el Puebla no está haciendo lo mejor, lo que se espera. Uh-huh. Ni como tienes un segundo equipo, que la verdad sí fue un gran mérito ascender, porque lo hicieron de manera deportiva, algo que casi no pasa en la primera división. Sí, y ganaron a un equipo de Dorados, me acuerdo yo, un equipo de Dorados muy competitivo, muy complicado, una visita a Culiacán muy complicada. Entonces sí podemos decir que hay mérito en ese sentido, pero hasta ahí, pues, o sea, yo creo que la mudanza a Juárez fue lo mejor que les pudo haber pasado.
porque a la larga esto iba a ser una agonía para la universidad, tal vez, para la misma afición y para Puebla misma, pues. Y aparte, la UAP pues tiene problemas económicos serios. Y bueno, la venta a Juárez en una ciudad donde le urgía fútbol de primera división. Sí, yo coincido con lo que dice Hugo. Y aparte, bueno, también nos ahorró el tener que estar cada 2 minutos con el famoso aullido en los partidos que la verdad molestaban. ¡Au! Y ya nos vamos mejor que ya con nuestro último equipo. Un equipo que siempre mencionamos aquí en Soccer Punch, un equipo con uno de los equipos más antiguos del fútbol mexicano. Y que nos ha regalado, ¿cuánto episodio no nos ha regalado? Los Tiburones Rojos del Veracruz. Sí, sublime lo del Veracruz, o sea, un equipo que fue de los mandones en la primera época profesional, de hecho ganó 2 títulos. Y luego, pues, la serie de malos manejos, también cambios de dueños constante, porque el equipo también en algún momento llegó a ser de Grupo Salinas, luego Grupo Pegaso, y luego finalmente el gobierno del estado de Veracruz. Sí, del gobierno del estado, de Rafael Herrera, uno de los dueños también más surrealistas del fútbol mexicano. Y pues desgraciadamente una plaza que ha sido muy maltratada. Muy maltratada, muy amañada, muy que han jugado mucho con ella. Yo que conozco gente que le va al Veracruz, sí, que mucho han jugado con la afición a costa de intereses políticos o lo que ustedes quieran, le beneficio a la plaza, y que desgraciadamente pues muy poco que rescatar en lo deportivo, pero sí siempre regalándonos anécdotas con la afición, ahí surgió el famoso golpe de Faitelson. Entonces, ¿cómo no agradecer tal episodio? Es que podemos hacer un podcast completo de momentos sublimes que pasaron en Veracruz. O sea, sí ha sido es un equipo muy pintoresco por las cosas que pasaron en ese estadio, y aparte... Y te guste o no, Beto, es un equipo que nos... Histórico. O sea, hay equipos que no vamos a extrañar nunca, pero creo que el Veracruz sí es un equipo que se extraña. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Manejos, o sea, más allá de los malos manejos, no extrañamos a Curi, pero sí extrañamos al Veracruz. Sí, extrañamos pues sí, afición, que sí es una de las... Sí es una afición futbolera la de Veracruz, hay que reconocerlo. Elijan un momento sublime del Veracruz. Nada más uno. Yo ya lo tengo listo. No, yo también, porque involucra... Yo también. Espero que no lo repitamos, Beto. El mío es cuando no jugaron la última jugada, superlíderes, con Cuauhtémoc Blanco, Clever Boas, el Florito Jiménez, el Chaco Jiménez, y se dieron el lujo de no jugar la última jornada. Sí. No, yo de hecho estaba pensando en otra porque involucra a mi equipo, a las Chivas. Las Chivas en un partido del 98, llegaron al estadio con los uniformes rojiblancos, el uniforme tradicional de Chivas, y se toparon con que Eduardo Bricio, el árbitro del partido, les dijo, no, con esto no pueden jugar. Entonces, Chivas no llevó el uniforme de visita. ¿Qué pasó? Que Chivas tuvo que jugar con los uniformes polo de concentración, sin números. En Veracruz. Muy fútbol mexicano. ¿Y por qué no podía jugar con esos? Dijo Eduardo Bricio que no se distinguían lo suficiente. Entonces era cuando la época donde los dos equipos llegaban al estadio y decían, con este uniforme vamos a jugar y a ver cómo lo hacíamos. Entonces, y ahora ya no, o sea, una semana antes los equipos saben qué uniformes van a usar en dicho partido, pero antes no se usaba eso. Hasta llegar al estadio les dijo Eduardo Bricio, con la rojiblanca no pueden jugar, así que agarren las de concentración, pónganle si quieren los números con marcador, y eso hizo Chivas. No, yo me quedo con Jarochito. Jarochito. Un personaje icónico del fútbol mexicano. Que tiene más historia que los Bravos de Juárez. Sí. Eso está muy obvio. Pero sí, esperemos que algún día regrese, no con dueños infames, pero sí que regrese para regalarnos más anécdotas. Sí, yo creo que tarde o temprano... Mención honorífica, porque ya tenemos que despedirnos, pero
Los Tecos. Sí, Tecos, pues un equipo que siempre se jugaba el descenso, otros de esos equipos que no sabes cómo diablos se salvaban, pero siempre tuvo muy buenos jugadores. Ya que creo que hay que... Y a quien les debemos la tradición del viernes botanero, porque todos sabemos que a Tecos le encantaba jugar los viernes. Y aparte, ¿sabes qué era la tradición de los partidos de Tecos? Que todos los técnicos desempleados en dicho momento iban siempre los días en los partidos de Tecos. O sea, a los Tecos nadie los iba a ver. O sea, en Guadalajara, aunque regalaras boletos, la gente no iba a verlos. Pero entonces la manera como se hacían ver a los técnicos desempleados era ir a los partidos de Tecos, porque no había para hacer las tomas de tribuna, no había otra cosa más que tomar que los directores técnicos que estaban ahí limosneando para que los vieran. Y tuvimos al Cheto Leaño, ¿Sí? parte de la familia Leaño, que son los dueños de la universidad. Y que quién sabe por qué siempre jugó ahí. No había técnico que lo moviera. No, porque era muy bueno. El que lo movía. El corazón que le ponía. No hay otra explicación. No, y el que tenía la osadía de mandarlo a la banca, curiosamente en unas cuantas semanas iba despedido. Ahí jugó el Bofo. Sí, el Bofo salió de ahí, justamente ahí debutó en primera. Ahí debutó también jugó Jürgen Damm. Sí. El Pony Ruiz también. La Chita Ludueña llegó a Tecos. Senko Move, Flavio Davino. Los Davino, de hecho, Duilio también salió de ahí. Sí. Chuy Corona pasó ahí después de salir del Atlas, antes de Cruz Azul. Sí, y el Chato Rodríguez también. También el Chato, Sí, era un equipo de lo más desangelado, pero que también tuvo sus momentos de... Campeones en el 93 o 94. 94. Con Bucetich. Contra Santos, le ganaron la final. Fue la primera final que vi. Por eso lo recuerdo. Yo, ¿sabes qué? Lo único que me acuerdo de esa final, en el partido de ida lo pitó Bonifacio Núñez en Torreón. Y Bonifacio Núñez, siendo Bonifacio Núñez, un jugador me parece que era de Santos, creo que era Ramón Ramírez, si no mal recuerdo. Lo sacaron de cambio y iba con toda la calma del mundo. ¿Y sabes qué hace Bonifacio Núñez para sacarlo del campo? ¿Qué? Va, lo empuja y le da una patada en el trasero a lo Nahuel. Solamente Bonifacio podía hacer eso. Sí, en una final. Bonifacio. No, si hubiera sido estos tiempos, la que se le arma. Sí, ahorita estaría vetado al menos una temporada. Sí. Pero bueno, vámonos, porque ya nos echamos 1 hora y media de podcast, pero es que este tema nos daba para mucho. Sí. No, es que solamente el fútbol mexicano nos podía regalar estas joyas. Así es. Pero ahí nos vemos la próxima semana. Espero que lo hayan gustado. Compártanlo, por favor. Ahí recuerde, si recordaron más de 5 equipos, compartan. Por favor. Y nos vemos la Si próxima semana. recordaron más de 10, son nuestros héroes. Adiós. 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 Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.